Evangelio de hoy. Domingo 2 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas, o 2 pichones, como dice la ley del Señor. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados de lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño está destinado a ser caída y resurrección de muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy anciana. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y luego había permanecido viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, daba gracias a Dios. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. La presentación de Jesús, un acto de fidelidad a Dios. Este pasaje nos muestra a María y José presentando a Jesús en el templo conforme a la ley de Moisés. Desde sus primeros días, Jesús es introducido en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Sus padres, fieles a la ley, realizan 2 ritos fundamentales: la purificación de María y la presentación del primogénito al Señor. Aquí podemos ver la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. María y José eran humildes, personas sencillas, pero tenían un profundo amor y respeto por la voluntad divina. No exigen un trato especial para su hijo, sino que se someten a la tradición establecida. Esto nos deja una enseñanza clave. Nuestra relación con Dios debe estar marcada por la humildad y la obediencia. No basta con creer en Dios, también debemos ser fieles a su palabra, actuar según su voluntad y ofrecerle nuestra vida, con la misma confianza que María y José ofrecieron a Jesús en el templo. Simeón, un hombre de esperanza y fe inquebrantable. Simeón es un personaje profundamente inspirador. Es descrito como un hombre justo y piadoso. Alguien que espera el consuelo de Israel y que vive movido por el Espíritu Santo. Dios le había prometido que no moriría sin ver al Mesías, y él, en su fidelidad, esperó pacientemente el cumplimiento de esta promesa. ¿Cuántas veces nos cuesta esperar en Dios?
Simeón nos enseña que la espera no es en vano cuando se confía en el Señor. A veces oramos por algo y no vemos respuesta inmediata. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Él cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Cuando finalmente ve a Jesús, Simeón pronuncia un cántico de alabanza. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Esta es la paz verdadera, reconocer que Dios ha cumplido su plan y confiar en que todo está en sus manos. Jesús, luz para las naciones y signo de contradicción. El cántico de Simeón es una revelación profética. Jesús es la luz que ilumina a las naciones y la gloria de Israel. Desde su nacimiento, Cristo no es solo el Salvador de un pueblo, sino de toda la humanidad. Su mensaje es universal y su amor es para todos. Sin embargo, Simeón también advierte que Jesús será signo de contradicción. Esto significa que su presencia no será aceptada por todos. Algunos lo recibirán con fe, pero otros lo rechazarán. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cómo recibimos a Jesús en nuestra vida? ¿Lo aceptamos con fe o lo rechazamos cuando su mensaje nos incomoda? Hoy en día, todavía hay corazones cerrados a Cristo. Y su luz sigue encontrando resistencia en un mundo que prefiere la oscuridad. María, la madre que sufre y se entrega a Dios. Simeón dirige unas palabras especialmente dolorosas a María. A ti misma una espada te atravesará el alma. Esta profecía anuncia el sufrimiento que María experimentará al ver a su hijo rechazado y crucificado. María, desde el principio, aceptó con amor el plan de Dios. Pero eso no significó una vida fácil. Ser la madre del Salvador implicó dolor y sacrificio. El amor verdadero conlleva entrega y renuncia. Y María nos enseña que la verdadera fe no solo consiste en recibir bendiciones, sino en saber soportar las pruebas con esperanza. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo no siempre es fácil. Habrá momentos de dolor y confusión. Pero si confiamos en Dios como lo hizo María, encontraremos fuerza y consuelo. Ana, una mujer de oración y testimonio. Ana es otro ejemplo de fidelidad y perseverancia. Era una anciana viuda que dedicaba su vida a Dios. A través de la oración y el ayuno. No se apartaba del templo y esperaba con esperanza la redención de Israel. Su vida nos enseña la importancia de la oración constante. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, muchas veces olvidamos dedicar tiempo a Dios. Ana nos muestra que la oración no es una carga, sino un privilegio y una fuente de fortaleza. Cuando ve a Jesús, lo reconoce y da testimonio de él. Esto nos enseña que, cuando estamos en comunión con Dios, somos capaces de reconocer su presencia y compartir su amor con los demás. Jesús, el Salvador esperado por generaciones. El encuentro de Jesús con Simeón y Ana en el templo no fue casualidad, sino el cumplimiento de una promesa divina. Ambos ancianos habían esperado durante muchos años la llegada del Mesías. La paciencia y la perseverancia en la fe los llevaron a ser testigos de la salvación. Esto nos invita a preguntarnos, ¿somos pacientes en la espera de Dios? En un mundo que exige respuestas rápidas y resultados inmediatos, olvidamos que los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces oramos por algo y nos desesperamos si la respuesta no llega de inmediato. Sin embargo, la historia de Simeón y Ana nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra, aunque no siempre en el momento que nosotros esperamos.
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque no siempre podamos verlo con claridad, debemos confiar en que su voluntad es buena y perfecta. Jesús es la respuesta a las esperanzas de toda la humanidad. Pero solo aquellos que tienen un corazón dispuesto, como Simeón y Ana, son capaces de reconocerlo. La humildad de Dios al someterse a la ley. Es impresionante pensar que Jesús, el Hijo de Dios, el mismo creador del universo, fue llevado al templo para ser presentado según la ley de Moisés. Él, que no tenía pecado, se somete a las normas establecidas por Dios para su pueblo. Este acto nos muestra la profunda humildad de Cristo, quien no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. La humildad es una virtud que muchas veces nos cuesta vivir. Queremos reconocimiento, queremos ser valorados. Y nos cuesta someternos a normas o autoridades. Jesús, en cambio, nos enseña con su ejemplo que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y la obediencia. María y José, modelos de padres cristianos. María y José son figuras fundamentales en este relato. Aunque el protagonismo recae en Jesús, no podemos pasar por alto el papel de sus padres, quienes lo presentan en el templo y cumplen con la voluntad de Dios. José y María no eran ricos ni poderosos, pero eran padres que confiaban plenamente en Dios. Ofrecen como sacrificio 2 tórtolas o 2 pichones, lo que indica que eran una familia humilde, pues la ley permitía esta ofrenda para quienes no podían ofrecer un cordero. Esto nos deja una enseñanza clave para las familias de hoy. Lo más importante en la crianza de los hijos no es la riqueza material, sino la fe y el amor que les transmitimos. María y José nos muestran que la educación espiritual es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Jesús, signo de contradicción en el mundo. Cuando Simeón profetiza sobre Jesús, dice que será signo de contradicción. Esto significa que, aunque Él vino a traer salvación, no todos lo aceptarían. Su mensaje de amor y verdad dividiría a las personas. Algunos lo recibirían con alegría, mientras que otros lo rechazarían. Esto sigue siendo cierto en nuestros días. El mensaje de Jesús incomoda a muchos porque nos llama a cambiar, a salir de nuestra comodidad, a abandonar el pecado. Hay quienes prefieren ignorarlo porque seguirlo implica renunciar a ciertos placeres o actitudes. Como cristianos, enfrentamos esta realidad cada día. En muchas ocasiones, seguir a Jesús nos pondrá en contra de lo que el mundo considera normal. Seremos criticados por defender la verdad, por vivir según la fe, por elegir el camino del amor y la justicia. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Cristo aun cuando nos cueste? ¿O preferimos conformarnos con lo que el mundo nos dicta? Jesús nos advierte que seguirlo no será fácil, pero también nos promete que quien persevere hasta el final será salvo. María y la espada que atraviesa el alma. Las palabras de Simeón a María son profundas y dolorosas. A ti misma una espada te atravesará el alma. Con esta frase, Simeón profetiza el sufrimiento que María experimentará al ver a su hijo ser rechazado, humillado y crucificado. Este es un recordatorio de que el amor verdadero implica sufrimiento. María amó a Jesús con un amor puro. Y ese mismo amor la llevó a compartir su dolor. No hay amor sin sacrificio, y María nos enseña a amar incluso cuando duele. Muchas veces, en nuestra vida, enfrentamos pruebas y sufrimientos.
Podemos perder a seres queridos, atravesar momentos difíciles o enfrentar injusticias. En esos momentos, debemos recordar el ejemplo de María. Ella nunca perdió la fe, nunca se alejó de Dios, sino que permaneció firme hasta el final. Jesús es la verdadera paz en la tormenta. El pasaje nos muestra a Jesús como la paz que el mundo necesita. Simeón, al tomar al niño en brazos, proclama que ahora puede morir en paz porque ha visto la salvación. Esta escena nos recuerda que solo en Cristo encontramos la verdadera paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. En la vida enfrentamos tormentas, problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades o momentos de incertidumbre. Pero, así como Simeón encontró la paz al ver a Jesús, nosotros también podemos encontrar serenidad cuando confiamos en Él. Nuestra paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Dónde buscamos la paz? Muchas veces intentamos encontrarla en el éxito, en las comodidades, en el reconocimiento de los demás. Sin embargo, la única paz verdadera es la que nos da Cristo. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, nuestro corazón descansa, sabiendo que estamos en sus manos. Dios cumple sus promesas, aunque tarde en nuestra percepción. Simeón y Ana esperaron toda su vida para ver al Mesías. No fueron días, ni meses, sino años de espera fiel. Su testimonio nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas, aunque no sea en el momento que nosotros esperamos. Vivimos en una sociedad donde queremos todo de inmediato. Cuando pedimos algo a Dios y no vemos resultados rápidos, nos desesperamos. Pero este pasaje nos invita a confiar en que Dios no se olvida de sus hijos. Si nos ha prometido algo, lo cumplirá en el tiempo perfecto. El poder del testimonio de fe en la vida diaria. Simeón y Ana no eran sacerdotes ni personas de alto rango en el templo, sino simplemente creyentes fieles que esperaban con esperanza al Salvador. Sin embargo, su testimonio quedó registrado en el Evangelio, mostrándonos que cualquier persona, sin importar su posición o edad, puede ser un instrumento de Dios. A veces pensamos que solo los sacerdotes o los líderes religiosos pueden hablar de Dios. Pero la realidad es que cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de Cristo en su entorno. Nuestro testimonio puede tocar corazones. En nuestra familia, en el trabajo, entre nuestros amigos y vecinos. ¿Cómo estamos anunciando a Jesús? No es necesario hacer grandes discursos. Muchas veces, nuestro comportamiento, nuestra paciencia, nuestro amor y nuestra fe silenciosa pueden ser el mejor testimonio. Ana hablaba de Jesús a todos los que esperaban la redención. ¿Hacemos nosotros lo mismo? La familia como santuario de fe. Finalmente, este pasaje nos muestra que Jesús creció en el seno de una familia que vivía su fe con profundidad. José y María le enseñaron a amar a Dios, a orar, a cumplir la ley y a vivir con humildad. La familia de Nazaret es un modelo para todas nuestras familias hoy. Vivimos en un tiempo donde muchas familias están fragmentadas, y la fe parece quedar en segundo plano. Sin embargo, este Evangelio nos llama a fortalecer nuestra vida familiar en Dios. Los padres tienen el deber de transmitir la fe a sus hijos. No solo con palabras, sino con el ejemplo.